una pregunta que hago, y no tengo la hago porque no tengo la respuesta. Yo no recuerdo una sola expresión del speaker de la Cámara Federal, de John Boehner, republicano, porque ese manda mucho más que el chairman del Partido Republicano. No, el speaker de la Cámara Federal, el republicano de más alto rango, John Boehner, ¿qué ha dicho sobre el tema del estatus de Puerto Rico? Sobre el compromiso, el compromiso de su partido, el Partido Republicano, con la estadidad. Mire, es una pregunta más que legítima, porque entonces de lo contrario, y a donde yo quiero llegar, de lo contrario aquí, tan espejismo es algunas posturas sobre el Estado Libre Asociado que se plantean en el debate político, como hablar de la estadidad. Porque es hablar de una opción política que no tiene posibilidad de concreción inmediata en el país, en la realidad nuestra, en este momento. Y yo creo que eso el país lo debe saber también. Pero yo creo que, Néstor, eso es cierto para todos. Eso es cierto para Puerto Rico, pues vamos a ponerlo así. Nadie en ese Congreso ni en ese gobierno tiene a Puerto Rico en su lista de prioridades o en su agenda política. Que no está generando problemas. Nada. ¿Pues? Pero los estadistas, que son los que mayor interés deben tener, ¿no?, en una expresión congresional, pues también están a medio brazo porque le temen a un rechazo. Y allá en el fuero interno de ellos saben que las probabilidades de un rechazo son mayores. En estos momentos, por lo menos, son mayores, pero infinitamente mayores, de que les digan, no, hombre, no, eso no olvídense de eso. Entonces, ¿por qué insistir en la celebración de otra consulta de estatus a 2 años de la última, para que el resultado sea prácticamente el mismo, con la consecuencia idéntica de que no pase nada con el resultado? Porque ese es el juego electoral de aquí. Ese juego electoral de aquí no tiene ninguna relación con Washington y las gestiones en Washington. Esto es como dice Ignacio, entramos y lloramos. Esto es aquí. Vamos a una pausa, continuamos con este tema. Tienes que seguir aquí porque continúa el duelo sin tregua en Fuego Cruzado por Radio Isla 1320. El análisis como es y las noticias como son. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Yo tengo algo que decir. Yo voy a tratar de ser analista y dejar el corazón estadista en otro lado. Son dos profesiones diferentes. Yo creo que hay algo de verdad en el análisis de Carlos, en el sentido que los votos en blanco, como iban dirigidos en una dirección, pues pueden ser votos en contra. Yo creo que mi tesis es que Estados Unidos pues tiene analistas, el FBI tiene una sección de ese análisis, el Departamento de Justicia, el Congreso. Los imperios no son mancos, ellos saben lo que están pasando. Yo creo que si se hace un estudio científico, el movimiento estadista está por debajo de 50%. Hasta ahora ha sacado 46, 47. Vamos a darle 48, vamos a darle 49. Con 49, es más, vamos a darle 50. Si le damos 50, que ese no es el número real de los puertorriqueños que quieren ser Estado, ¿tú crees que el Congreso debe debe manejar un territorio que la mitad de sus ciudadanos no quieren estar contigo? ¿Para qué? Si yo soy de Wyoming, digo, pero what's in it for me? ¿Qué gano yo en esa tirada de topos en la mesa? La mitad no quiere ser Estado. Pues no lo sean. Yo no los necesito. Si fuera el lago Maracaibo o las minas de Kilimanjaro, pues tú dices, espérate, ahí vamos para allá, vamos con el 50, y pasamos una ley y lo hacemos Estado. Pero si menos de la mitad de los puertorriqueños todavía no están decididos a ser estadistas, deje eso quieto. Otro factor que hay que considerar es que todo en la vida tiene un tiempo y espacio. En vietnamita se dice "Soi quo", quiere decir moverte
en el momento preciso, en la guerra de la guerrilla. El saber cuándo moverte, cuándo no moverte, cuándo atacar, cuándo retirarte, eso es una ciencia importantísima. Y yo creo que el momento histórico de Estados Unidos, con un antilatinismo rampante, cosas que se ven en Estados Unidos, uno de aquí pierde la perspectiva, pero el problema de los niños que entran a la frontera y los tratan como reos, los marginan y los quieren botar a la cañona sin due process, es algo que tú dices, pero que todos esos muchachos no vienen de Estocolmo, vienen de Chiapas y de Guatemala y de Honduras, y nosotros ¿dónde estamos? Nosotros los puertorriqueños, nuestros nombres ¿son Van Ryzen o Rivera? Y hay que manejar la verdad en este momento histórico con los Sarah Palin, la gobernadora de Arizona, el gobernador de Texas, que hablan estrictamente no queremos más latinos en esta nación. Lo dicen así de claro. Y nosotros, menos de la mitad quieren ser estadistas sin grandes yacimientos petrolíficos, petroleros, etcétera, etcétera. Por tanto, si yo fuera apostador, yo diría que la posibilidad de la estadidad en este momento es 0. No 15, no 20, 0. Porque ni los puertorriqueños la quieren, no tenemos gran cosa que aportarle a la nación americana, esto no es Alaska, y sencillamente la mitad no quiere. Pues se juntan esos 3 strikes y se poncha el bateador por bueno que sea. No es el momento. Yo diría que nosotros debemos empezar a mover la estadidad allá en Washington, donde es de verdad. Cuando tú tengas por lo menos un 70%, 65 mínimo, 70%, de verdad, no de embuste, de verdad. Entonces tú puedes hacer un movimiento. Pero en este momento con 48, 47, 46, ¿para qué? Si tú piénsalo del otro lado, el senador de West Virginia, que no sabe ni dónde queda Puerto Rico y la mitad no nos quiere. Pues miren, yo me acuerdo una vez, hubo un plebiscito aquí, ¿cuál fue el anterior a ese que ganó? En el del 98, que ganó ninguna de las anteriores. Exacto. Yo me acuerdo que el capitán de la base del Coast Guard era una persona que luego fue almirante, una persona de primera línea, americano hasta el eje de North Carolina. Y él me dijo, yo me sorprendo que ustedes no hayan escogido 100% la estadidad. Yo esperaba algo así. Y él tiene razón. Si ustedes quieren ser parte de la nación, séanlo, pero tienen que irse todos por el mismo carril. Y él le sorprendió ese resultado, ninguna de las anteriores, porque eso para alguien, eso confunde a los de aquí, imagínate, los de allá. Y él me dijo a mí, yo esperaba por lo menos un 70, 80%, como pasó en la historia de los estados de Norteamérica. Y eso es una realidad que uno tiene que chocar con eso. No mires la estadidad desde el punto de vista estadista puertorriqueña. Míralo desde el punto estadista, senador de North Dakota, Idaho, Wisconsin, Oregon, Washington. Y si no hace sentido para ese señor, como ellos son los que ese es un club privado, no cuques ese toro por ahora. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Si tu análisis yo no discrepo de él. El problema que nosotros tenemos es que en este momento la discusión sobre el tema del estatus político de Puerto Rico parecería estar montada sobre ficciones y no sobre realidades. Y cuando tú discutes ficción, en la ruta de la ficción tú puedes llegar hasta, tú sabes, más allá de la estratosfera. Pero cuando hay que comenzar a conciliar el debate del estatus político de Puerto Rico con la realidad, porque mientras tú estás discutiendo ficción, la quiebra del país es una realidad. La situación de deterioro económico de la clase media es una realidad. El éxodo de puertorriqueñas y puertorriqueños, no solo a Estados Unidos, a otras partes del mundo buscando mejores oportunidades económicas, es una realidad.
El deterioro de la vida en Puerto Rico es una realidad. El problema es que la única realidad que tenemos, que es el estatus actual, no resuelve los problemas. Ya no es un instrumento para resolver los problemas. Ahora, a la hora de buscar la sustitución de ese estatus actual, tú tienes un gran número de compatriotas que rondan el 40 y pico %, encerrados en una ficción. Porque yo lo digo, mire, yo reconozco que hay muchas y muchos estadistas de buena fe que creen que esa es la mejor manera de resolver los problemas de Puerto Rico. Lo que pasa es que la voluntad para que Puerto Rico se convierta en Estado de la Unión no depende de los puertorriqueños. Obvio. O sea, repasemos nada más los procesos de admisión de los 37 territorios que han sido convertidos en Estado de la Unión. Mire, y usted va a encontrar casos con porcentajes de votos mucho menores a lo que obtuvo la estadidad en este proceso plebiscitario, que Estados Unidos los admitió como Estado de la Unión. O usted tiene el caso extremo de Hawái, que fue con el 94% de los votos en 1959. Entonces, frente a esa realidad, tú escuchas una ficción mayor todavía. No. Como yo escuchaba ayer al doctor Ricardo Rosselló. No, es que aquí lo que tenemos que hacer es el Plan Tennessee. ¿Y qué es el Plan Tennessee? Tú coger y reunirte, aprobar una ley en la legislatura de Puerto Tierra y decir, bueno, yo voy a elegir a Ignacio Rivera y a Carlos Gallizá, senadores del estado de Puerto Rico. Y vamos para allá. Y voy a elegir a 5 o 4 representantes. Y los voy a montar en un avión y van a llegar allí y van a exigir que ser sentados como representantes del estado de Puerto Rico. La capital de los Estados Unidos lleva años implementando el Plan Tennessee. Y no es hasta ahora que ha logrado una expresión del presidente de los Estados Unidos favorable a la estadidad para el Distrito de Columbia. Años. Con senadores electos y representantes electos bajo el Plan Tennessee. Y no ha logrado nada. Entonces tú tienes que preguntarte hasta cuándo nosotros vamos a mantener una discusión como esta sobre ficciones frente a la realidad de la quiebra económica y social del país. Y entonces tú dices, bueno, tiene que haber algún día que lleguemos a la sensatez y discutamos las cosas como son. Bueno, pero vamos a hacer aquí un señalamiento también. Esta ficción no es meramente en el sector anexionista. No. Ajá. Todo el mundo. Aquí esta ficción va también al sector estadolibrista. No, pues claro. ¿Ah? Si por ahí empecé. Porque este sector estadolibrista también juega una ficción de que es posible un Estado libre asociado, culminado, desarrollado, con tales y tales por ahí yo comencé. Poderes, y que hasta el extremo de decirle al Congreso de Estados Unidos que en ese Estado libre asociado el pueblo de Puerto Rico puede decidir, o el gobierno constituido, qué legislación del Congreso aplica aquí y cuál no aplica. O sea que tiene el poder de veto sobre el Congreso. Entonces, tú quieres ficción más grande que esa. Y eso uno se lo oye a repetir a los Hernández Colón y a otra gente de los ideólogos estos del Partido Popular, ¿no? Y cuando tú vienes a ver estos dos proyectos políticos, el de la anexión, la estadidad y el del Estado libre asociado, se barajan dentro de una ficción, pero a sabiendas de que están en la ficción, de que no es cierto, de que no es verdadero, Claro. Esa gestión que ellos están haciendo, que no tiene la más mínima probabilidad de hacerse realidad lo que ellos le dicen al pueblo de Puerto Rico, y realmente lo que están buscando es un triunfo electoral aquí para administrar
la colonia y repartirse lo que puede repartirse aquí después de un triunfo electoral. Entonces, estamos hablando de dos ficciones, ¿no? Y el país, pues, deteriorándose cada día más, a borde de una quiebra, y este juego político continúa, porque ahora no son los PNP los únicos que están planteando plebiscitos y estadidad, sí o no. Ahora es un sector del Partido Popular el que está planteando un plebiscito. Es el gobernador de Puerto Rico, el presidente del Partido Popular, quien está impulsando ahora la celebración de otro plebiscito. Y entonces tú dices, bueno, y si se celebra un plebiscito y gana el ELA, ¿qué hemos avanzado? Y si gana la estadidad. Si estamos celebrando plebiscito porque tenemos un problema y el problema es el ELA, por lo tanto, un triunfo del ELA es el triunfo del problema, no de la solución. Claro. Y seguimos entonces con más plebiscitos por ahí para abajo. Y los estadistas, pues allá con su estadidad, sí o no, vamos a asumir que vamos a una votación de estadidad, sí o no. Y gana el no. ¿Qué pasa? ¿Se acaba el movimiento anexionista en Puerto Rico? No. No se acaba. ¿Y si gana el sí? ¿Llega la estadidad? No. Tampoco llega. Pues entonces, tú sabes, estamos jugando cosas bueno, porque fantasiosas. Estamos jugando en un proceso político totalmente ajeno a la realidad. Pero esa clase política que ha metido al país en ese proceso de no acabar, ¿no? Pues sencillamente sigue el juego. Y el país no es capaz todavía de cambiar el curso, porque esa clase política que está al mando del país o administrando el país, pues sencillamente es incapaz de cambiar el curso y abrir nuevos caminos. Mira, hay que acabar de encontrar la respuesta a la pregunta de si la estadidad es una opción disponible para el pueblo de Puerto Rico en este momento. Y si no lo es, tiene que haber un acto de sinceridad de los Estados Unidos, que es el que le otorga, y de los que en Puerto Rico siguen abogando por ella, sabiendo que no está disponible. Igual que los estadolibristas que plantean un desarrollo del Estado Libre Asociado, que como le dijo Bennett Johnson ya una vez, querían comerse el bizcocho y guardarlo a la vez. Así le dijo a Rafael Hernández Colón. You want to have the cake and eat it too. Y no puede ser. O sea, tiene que haber un ejercicio de sinceridad de la clase política puertorriqueña, pero tiene que haber un ejercicio de sinceridad de los Estados Unidos. Por eso la futilidad del plebiscito como mecanismo procesal y la idoneidad de la Asamblea de Estatus como el único mecanismo que puede galvanizar una voz puertorriqueña que emplace a los Estados Unidos a decirle de una vez y por todas la verdad a este pueblo, para tomar decisiones fundadas en la verdad. Porque como dijeron hace mucho tiempo, solo la verdad os hará libres. Yo tengo que... Vamos a una pausa. Tengo que hablar de mi tesis sobre esto. Pero para no decirlo a mitad, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Tienes que seguir aquí porque continúa el duelo sin tregua en Fuego Cruzado por Radio Isla 1320. El análisis como es y las noticias como son. Regresamos, amigas y amigas, Fuego Cruzado. En torno a lo que indicó Néstor, que históricamente es correcto, de que muchos estados fueron legislados como estados con menos de la mitad del voto, algunos ni se les pidió la opinión mucho, es que la situación histórica histórica y geográfica era totalmente diferente. Y el proceso de expansión. Estados Unidos decidió... Y ninguno de esos territorios era una nación. Sí, no. Esa es la enorme diferencia. Además que eran ellos mismos. Este es un territorio, pero que es una nación. Sí, Estados Unidos, yo creo que desde George Washington dijeron, por ahí para atrás,
hasta que lleguemos al Pacífico, todo eso es América. Luego vino la tesis del Manifest Destiny, nosotros tenemos una obligación casi de seguir por ir para abajo. Y el indio que se nos meta por el medio, y luego los mexicanos están muertos, porque era la nación creciendo con una agenda política y casi religiosa de que ese es el destino nuestro. Y eran territorios compuestos de los mismos anglosajones. De anglosajones. Eran los mismas gente. Sustitución de población. El americano de Tennessee que cogía una caravana y llegaba a Kentucky, y después de Kentucky llegaba a Iowa, era el mismo americano, son ellos mismos, así que era un crecimiento de una nación con miras a hacer lo que hizo. Hoy en día 50 estados. Hawái fue 94%, pero aunque hubiera sido 12, le hubieran dado la estadidad, porque Hawái en aquel momento histórico de la Guerra Fría, tener una base ya estado en el mismo medio del Caribe, del Pacífico, era un asset estratégico de primera línea. Alaska, además que en Hawái la población era cambió, sustituta. Los americanos se movieron para allá. Exacto. Y constituyeron una mayoría en Alaska Hawái. también, los que votaron, el 98% era que sí, porque son norteamericanos. Además que tenía petróleo, flotaba sobre petróleo. Puerto Rico cambia esa necesidad, no tiene que ofrecerle el punto estratégico de aquella Guerra Fría, ya no hay Guerra Fría, de Hawái, no tiene el petróleo de Alaska, es una cultura, una nación absolutamente disímil a la anglosajona, son latinos. Entonces, bajo esa realidad fáctica, tú puedes tomar pasos concretos hacia la estadidad cuando tú tienes una mayoría sólida aquí, donde tú has hecho un sistema educativo que todo el mundo por lo menos es bilingüe. Tú tienes que tener algo que ofrecer en la mesa, pero tú no puedes ir allí con un sistema de educación colapsado, debiendo 73 billones de dólares sin posibilidad de pagarlo, y entonces menos de la mitad quieren ser parte de esa nación. Es suicidio. Ahora, como son muchas de las religiones, Néstor, el Partido Nuevo, el movimiento estadista, más allá del Partido Nuevo, vive del sueño de ser Estado. Eso es lo que mantiene ese movimiento vivo y coleando, porque lo vimos ayer caminando por el viejo San Juan, vivo y coleando. Tú no puedes llegar a una conclusión, decirle, mira, esto se acabó, la posibilidad es ninguna, porque el partido desaparece, porque es un partido basado en una ideología. Si la ideología muere, se acabó, no hay que ejercer el estadista nada. Sí, pero mañana yo puedo organizar un partido que plantee que nuestra aspiración es convertir a Puerto Rico en una colonia de Marte. Sí. Pero alguien debe preguntarme cuán probable es que Puerto Rico se convierta en una colonia de Marte. Pero la estadidad tiene por lo menos 50 hermanitos que ya fueron estados. Así que es posible. Ahora, si tú examinas la cuestión histórica, como acabamos de hacer ahora, son condiciones bien diferentes. Estados Unidos no necesita a Puerto Rico en este momento, para nada. Al contrario, tú no vas a coger un estado y chuparte 72 billones en deuda. ¿Sabes? Cuando lo necesitaba, que era por la cuestión geográfica, militar y los intereses militares, tampoco se acercaron y nadie planteó en Congreso vamos a anexar a Puerto Rico. Lo dejó territorio, que es más o menos la misma cosa, sin los problemas. El Partido Popular padece de exactamente lo mismo, con más dificultad, porque el ideal de ellos es más abstracto. Es como la pintura, tú vas al Louvre y tú ves una pintura Mona Lisa y todo el mundo lo entiende. Tú ves 4 líneas y un lápiz y un yoyo y dices, no, eso dijo Dalí que era tal. Entonces, pero el mismo escrutinio hay que... Es lo mismo. Es el mismo escrutinio. Viven de la quimera, de la fantasía de lo que puede ser. Y el Partido Popular, pues puede ser un día, como dicen ellos, hay que... finalizar, ¿no? Ellos tienen unas palabras más. Culminar el ELA. Pues siguen por ahí caminando. Desarrollar. Y tanto así que han ganado elecciones, así que funciona.
Y el estadismo también es otro mirage, otro espejismo, pero basado los estadistas en la posibilidad de ser Estado, que en este momento no le doy ni 10%, si fuera apostador, ni 10%. Mira, y cuando le digan que no, va a decir un Congreso no obliga al otro, vamos a esperar al otro. Vamos para el otro. O este presidente termina este año y viene otro nuevo presidente y siguen. Porque lo otro es disolverse, Keep the faith. es morir. Morir. Mira, hace 21 años, en 1993, el querido profesor y amigo Ángel Israel Rivera escribió un libro que se llamaba precisamente Ficción, Puerto Rico, Ficción y Mitología en las Alternativas de Estatus, que yo creo que es uno de los mejores trabajos que se ha hecho sobre el tema del estatus político de Puerto Rico, y desde aquí le pediría a Ángel Israel que si tuviese tiempo lo actualice y piense en una nueva edición, porque me parece que hace más falta que nunca. Y Ángel Israel planteaba la mucha ficción y el mucho mito que hay en la discusión del tema del estatus político. El problema es que en el 93-94 todavía tú te podías dar el lujo de invertir tiempo en discutir ficción, porque a mí me gustan los cómics y yo quisiera estar ahora muerta hablando de Batman y Superman, ¿ves? Pero el problema es que si mi casa está cogiendo fuego, ponerme a hablar de Batman y Superman es una irresponsabilidad, ¿ves? E igual pasa en este momento. Pero en este momento los dos partidos no han llegado a esa realización que tú acabas de decir. Quieren ganar en el 16 para tener los carros con las bombillitas que prenden y apagan, dividirse el presupuesto, lo que quede de él, y no miran más para allá. Yo creo que la inteligencia del Partido Popular y las inteligencias del Partido Nuevo, los dos, los de arriba, saben la realidad, pero no les conviene chocar con esa pared porque entonces se afectan políticamente y no ganan. Así es que hay que meter el paquete que sea. Hoy dijo, creo que fui el Luis, y en el fin de semana la estadidad está más cerca que nunca. Bendito sea pues Dios. Muy bien, igual que los populares dicen, hay un pacto entre dos naciones. Los dos están viendo el mismo mirage, el mismo espejismo, y hay que entenderlo porque la política, el 90% de la política son fantasía. El 10% es realidad. Ese 10% de ahora de nosotros ya está creciendo, lleva por un 30%, y es patético el panorama que vemos. Vemos un sistema político anquilosado y una economía en decadencia estrepitosa. Pero la política, si hablas con los políticos, lo que quieren es ganar por ganar. Y yo creo que eso apunta a la desgracia política nuestra en este momento. Digo, y se nos ha escapado, pero en algún momento hay que hacer esta misma autopsia del independentismo. O sea, hay que hacerla también. No, hay que hacerla. ¿De dónde está en este momento el movimiento independiente? No, es otra cosa. El independentismo no tiene esa ficción. No, el análisis es otra, es en otra, como decían, como dicen algunos, es de otra tesitura. Sí. El análisis del independentismo, pero también hay que hacer su de la crisis en su disección. Los síntomas de la crisis en el independentismo. Yo cuando llegué de Estados Unidos aquí hace 20, 25 años, ponía la radio, no conocía de la política, y había gente, la gente que llama, y hablaban de los independentistas, comunistas. Eso eran gente que echaba fuego por la boca. La impresión que yo tenía de Carlos Gallizá cuando lo conocí es que eso era como un pitbull, y mejor persona no puede ser, pero eso digo, tú lo oías. No es un bizcochito, pero no es un pitbull tampoco. Esa era la imagen, porque había tensión. Hoy tú puedes poner la Radio Batista, que son donde llama el hardcore, y nadie menciona ni el PIB ni el independentismo. En el pueblo cotidiano, day to day, si vas a la plaza del mercado, si hablas con el policía de la esquina, nadie habla ni malo. No estoy diciendo bueno, nadie habla ni malo de independentismo. Así que por las causas que ustedes pueden llegar a la conclusión, yo no voy ni a aventurar a decir, pero sí hay una crisis, porque tú no existes
ni negativamente, no existe, sencillamente te fumaste del radar político de Puerto Rico. Y yo me acuerdo, en Puerto Rico hay mucho miedo a mencionar el independentismo. Yo cuando llegué, estaba empezando en Puerto Rico, yo me acuerdo, entré a un bar, que en aquellos años se llamaba el Bar Padilla, de dudosa reputación. Y yo me acuerdo que había un muchacho, un señor de 50, 60 años, y estaba destruido por la vida, pobre, mal vestido, se veía el de abajo de verdad, sucio, y estaba tomándose una cerveza, Heineken, of course, no, tampoco toman las de aquí, y él dijo, hay que tener miedo con los independentistas, esto hace 30 años, porque nos van a quitar lo que tenemos. Y él no tenía nada, o sea, lo más que tenía una botella de Heineken en la mano, eso era todo lo que tenía en su vida. Pero eso es miedo inconsciente. Ese hombre, eso ya pasó. La gente ni habla del PIB, ni malo ni bueno del PIB como sentido entidad política. Por tanto, ya hay una crisis. La hay en el Partido Popular y la hay en el PNP. Cuando tengamos la discusión sobre la situación del independentismo, yo creo que tenemos que hacerlo. Vamos a entrar a eso y a explicar. Hay algo que pasa. Yo no sé qué pasa, pero puedo decirle que algo pasa, porque hace 30 años la gente los condenaba, había antagonismo, anti-independentismo en la radio. Provocaban reacción. Sí, ahora nada, silencio. Entonces, pues, hay dos partidos más o menos parecidos. El silencio puede ser por dos vías. Sí, bueno, puede ser por dos o tres, pero ese silencio es obvio. Pongan la radio que ustedes quieran y oigan si alguien habla de nada que tenga que ver con el independentismo. Nada. Hay dos partidos, los dos de derecha. Yo tengo mis dudas cuál de los dos es de la más derecha, porque a veces el Partido Popular, si uno se duerme, le pagan a uno. Que lo que quieren es ganar. Ese es el escenario político patético de Puerto Rico en este momento, con una economía absolutamente en el piso. Y lo que quieren es ganar por ganar. O sea, no, háblate con la inteligencia, óyelo. Es con miras al 16, eso es todo. Oye, se nos ha... Cuando tú dices, habla con la inteligencia de esos dos partidos, ¿a quién tú te refieres? A few good men. Acento en la F de few. Señores, tenemos que irnos hasta mañana, martes.